Muy buenas, amigos, amigas, internautas, hackers. En este video tutorial voy a explicar cómo registrarse en Dropbox, cómo utilizarlo y cómo descargarlo en su PC a través de la existencia de un amigo, vecino y discípulo mío de aquí de la localidad de Moixent, de la comarca La Costera, de la provincia de Valencia, Comunidad Valenciana, de la Nación de España y de la Unión Europea. Mi amigo el Paco. Bien, para ello, en primer lugar, abriremos nuestro navegador. Yo tengo instalado aquí el Internet Explorer, el Opera y el Mozilla. Yo recomiendo que se abra el Mozilla, corre mejor y no se cuelga tanto. Luego aquí arriba donde pone ir al sitio web, ya que no puedo poner ningún link porque si no me penalizan, aquí arriba ponen jraracil.16mb.com. Le damos y automáticamente abrirá la página web, site, y podemos registrarnos o bien aquí donde pone servicios, Dropbox, o aquí también donde pone Dropbox. Damos clic y automáticamente se dirige a la página oficial de Dropbox, donde te dan la bienvenida. Para ello vamos a iniciar los primeros pasos. También aquí hay un enlace donde te dan una guía para poder hacer nuestros primeros pasos. Utilizaremos un nombre, apellidos, Moixent, el correo electrónico moixent@gmail.com y la contraseña por la que yo ya me sé de tiempo. Aceptamos las condiciones de Dropbox y damos clic en crear cuenta. Automáticamente nos da la opción de descargar. Lo descargamos. Podemos entrar. Como bien decía mi amigo, el Paco, ¿cómo puedo subir yo un archivo o cómo puedo yo subir algún documento para poder facilitar la descarga a mis amigos, conocidos? Esto lo vamos a eliminar o no, lo dejaremos. Aquí una opción donde pone fotos. Vamos a crear una carpeta, crear nueva carpeta. Pondremos aquí, por ejemplo, documentos. Se está creando. Una vez lo tenemos, damos clic. Y una vez estamos dentro de la carpeta de documentos, si queremos subir algún documento en el cual queremos compartir a algún vecino o a algún amigo, le damos a esta pestañita, subir, se está cargando y seleccionamos los archivos. Vamos a seleccionar en documentos. A ver. Plataformas top de desahucios. Mi amigo Paco. Seleccionamos estos dos. Damos a abrir. Y ya
está subiéndose los archivos. Esperamos un momento, se ha cargado uno, se carga el otro y ya tenemos hecho la subida. Y ya tenemos aquí los dos archivos en PDF dentro de lo que es la carpeta en documentos. ¿Que queremos compartir este documento? Con el ratón, botón derecho, o bien descargamos, cambiamos de nombre, lo movemos de una carpeta a la otra, o compartir enlace. Damos compartir enlace. Y este sería el documento en PDF que yo quisiera compartir con mi amigo Paco. Damos compartir. Enviar mensaje. Perdón, me piden que verifique el correo electrónico en el cual me he registrado. Bien, cerramos. Minimizamos la ventana. Yo utilizo de correo el Outlook. Todos los correos lo tengo centrados en Outlook 2010. Los míos, los de la página web, los de la plataforma Stop Desahucios. Esperamos un momento. Bien. Este no, porque es el que tengo de la plataforma, de la página web. Este es de la Comunidad Valenciana. Este es el mío, de la página web. Este tampoco. Este. Esperamos un poquitín. A ver. Voy a recibir. No me deja. Entraré por otro lado. Recibidos. Bien, pues no sé lo que tardará. A lo que vamos. También podemos crear otra carpeta en el cual crear nueva carpeta. Pongamos vídeos. También podemos compartir la carpeta, invitar a entrar otros usuarios en la carpeta, descargar todo el contenido de la carpeta, conseguir espacio gratis, a través de recomendación de los amigos, a través de primeros pasos con Dropbox, con la cuenta en Facebook, Twitter, inicias, también para saber el espacio. Tenemos 2 gigas.
y hemos utilizado 1,6 megabits. En configuración también podemos configurar configuración de la cuenta, seguridad, bonificaciones y mis aplicaciones. Coloca archivo en tu carpeta, instalar Dropbox en tu ordenador, realiza una visita guiada. Conforme vas realizando estos pasos, te van bonificando. En vídeos también podemos cargar algún vídeo, lo mismo que hemos hecho antes. Buscamos el archivo, seleccionamos y aquí donde ponga vídeo, el vídeo al ser un poco más pesado suele tardar un poco más, por eso voy a pausar este vídeo y luego lo continuaremos. Bien, según en la barra de tareas de la carga ya queda poco. Mientras tanto, iré explicando algunas cositas. Podéis invitar a algunos amigos a unirse a Dropbox, en la cual os darán bonificaciones, o bien a través de correo electrónico, o bien a través del Facebook, o copiando este enlace y lo pegáis en algún sitio. Yo voy a añadir aquí el correo electrónico de algún vecino, le envío la invitación, ya utiliza Dropbox. Pues inventaremos otro. Este mismo. Ya está hecho, ya tenemos nuestro vídeo subido también en la carpeta donde pone vídeos. Esta pestaña sobra. Descargar, compartir enlace. El juez frena el desahucio. Vamos a ver si nos deja ahora compartir. Actualizar dirección de correo. Nueva dirección, confirmar. No sé por qué me dice esto. A ver. Enviar mensaje. Hecho. Vamos a ver si ahora recibo el mensaje de Dropbox para poder activar la cuenta. Aquí hay un documento en PDF que es para explicar los primeros pasos en Dropbox. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Perfecto. Aquí sobran ya la mitad de ventanas. Cerramos, cerramos. Cerramos, cerramos. Se ha verificado tu correo electrónico.
Perfecto. Ahora sí que ya podremos compartir nuestras carpetas, nuestros vídeos, y también un dato importante, que se ha ido, volveremos atrás. A ver. Se ha ido al internet. Voy a pausar un momento. Perdonadme, pero es que se me ha caído el internet de mi móvil y ahora mismo estoy accediendo al internet desde mi móvil. A ver si... Un momento, y ahora vengo. Ya vuelvo a tener internet a través de la conexión que tengo de mi teléfono móvil. Como iba diciendo, ya hemos verificado nuestra cuenta. Vamos a reintentar. Perfecto. Lo bueno de Dropbox que también lo puedes instalar en tu teléfono móvil. Yo, como ya tengo instalado del mío particular, no voy a instalar de la organización de la plataforma Stop Desahucios. Comparte con una carpeta con uno de tus amigos. Bien, pues voy a compartir esta carpeta. Compartir enlace. Como ya hemos verificado, control V, aprovecharemos. Y mandaremos. También lo podemos ver, descargar. A ver, documentos. Compartir enlace. Y ya está, si es que es sencillísimo, no hace falta hacer un máster. Y si después de toda esta explicación no es suficiente, pues simplemente con la bienvenida que da Dropbox hay una carpeta, un documento en PDF que es comenzar en Dropbox. Unos sencillos pasos. Esto sería en el caso de que me hubiera descargado la aplicación en mi PC y simplemente coger, arrastrar y soltarlo dentro de la carpeta. Saldría este círculo en azul con flechas indicándome el tiempo que tardaría en cargarse el documento en la carpeta y luego posteriormente en mi nube. Bien, eso es todo. Muchas gracias por vuestro tiempo y por favor darle clic me gusta y así me gano unos céntimos de dólar y a ver si dentro de un par de años me puedo ir a tomarme un cafecito. Muchas gracias.